El kraken es una enorme y colosal criatura marina de la mitología nórdica descrita comúnmente como un tipo de pulpo, calamar gigante o medusa que, emergiendo de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. La criatura de las sagas nórdicas, temida por los marinos de todo el mundo, podría ser un esquivo calamar gigante de hasta 14 metros de longitud que vive en las profundidades del océano. En las sagas y crónicas nórdicas de la Edad Media se menciona un terrorífico monstruo marino del tamaño de una isla, que se movía por los mares entre Noruega e Islandia. La saga islandesa de Orvardor del siglo XVIII hablaba del monstruo más grande del mar, que se tragaba a hombres y barcos e incluso ballenas. Estas intrigantes noticias se retoman en textos posteriores, como la crónica del sueco Laus Magnus del siglo XVI, que describía criaturas colosales capaces de hundir un barco. En el siglo XVIII tales historias seguían circulando y de hecho fue entonces cuando se empezó a conocer al monstruo con el nombre de Kraken, término noruego que se refería a algo retorcido. En 1752, el obispo de Bergen, Erik Luvitsi Potompindán, hablaba del kraken en su Historia Natural de Noruega, una bestia de 1,5 millas de longitud que si agarra el buque de guerra más grande, lo arrastraría hasta el fondo, y especifica que vive apostando en el fondo marino y solo sube a la superficie cuando es calentado por el fuego del infierno. Los marineros explicaban exageradas historias sobre encuentros en alta mar con pulpos y calamares de decenas de metros de longitud, capaces de engullir un barco. En Historia Natural General y particular de los moluscos, 1801, Pierre Denis Montfort relata el ataque sufrido por una embarcación francesa en las costas de Angola. Algunos marineros hablaban del diablo rojo, un calamar que atrapaba y devoraba a náufragos. Otros se referían a animales marinos insaciables que alcanzaban 12 o 13 metros de largo. Los testimonios de oficiales de marina que describían encuentros con estos seres se sucedían sembrando el desconcierto entre los científicos. El célebre naturalista sueco Carl von Linneo, padre de la taxonomía moderna, incluyó al kraken en su Systema Naturae, 1735, pero la mayoría de científicos no estaban preparados para asumir la existencia del terrible monstruo nórdico. Los marineros hablaban de criaturas que superaban los 10 metros de longitud, cuyas descargas enturbiaban el agua. Pese a ello, los testimonios sobre la existencia de este animal legendario se sucedían. El capitán ballenero Frank Bullen describió el avistamiento, sin ningún género de dudas, de un gigantesco pulpo en combate con un cachalote. Según su descripción, tenía los ojos situados en la base de los tentáculos, lo que apoya la idea de que se trataba de un gran calamar. Los bestiarios medievales hablaban de criaturas colosales, tan grandes que eran confundidas con islotes por marineros. El episodio que supuso un antes y un después de la historia del calamar gigante se produjo en 1861. El vapor francés Alecton encontró un cefalópodo de 6 metros de longitud al nordeste de Tenerife, en aguas del Atlántico. Su comandante, el capitán de fragata Frederick Bowyer, relató el encuentro con un informe a la Academia de las Ciencias Francesas. El animal parecía querer evitar la nave, pero el capitán se dispuso a cazarlo disparando arpones y fusiles contra él. Incluso mandó a izarlo a bordo atando un cabo alrededor de su cuerpo, pero finalmente la criatura se zambulló en las profundidades. Aún así, Bowyer se quedó con un fragmento del calamar que hizo llegar al prestigioso biólogo Pierre Florence. El calamar gigante irrumpió por derecho propio en la literatura con obras como Los Trabajadores del Mar, de Víctor Hugo, o 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Siempre ha habido de nuevos descubrimientos científicos. Verne describió en su obra el encuentro del Alecton y todas las referencias míticas e históricas al animal. También incluyó el ataque de un calamar al propio submarino Nautilus. Los científicos, por su parte, analizaron los testimonios de marinos y los restos de calamar recuperados del mar o varados en la playa y llegaron a la conclusión de que correspondían a una especie particular de calamar, que denominaron Architeuthis dux. El calamar gigante puede llegar a medir 14 metros y tiene como único enemigo natural al cachalote. Todavía hoy este es un animal misterioso, casi nada se sabe de su ciclo vital y sus costumbres, ni siquiera si se trata de un único tipo de calamar o de varios. En todo caso, su tamaño ronda los 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el de las hembras. Su ojo, el más grande del reino animal, puede medir hasta 30 centímetros de diámetro, el tamaño de tapacubos de un coche. En las profundidades extremas del Cantábrico proliferan los calamares gigantes. Los marineros y pescadores asturianos están tan acostumbrados a avistarlos en sus aguas que incluso les han puesto un nombre común, peludines.
El hábitat de estos animales se sitúa en las profundidades extremas, sobre todo el Océano Pacífico, pero también del Atlántico. Por ejemplo, encuentra refugio en el Cañón de Áviles, que se hunde a 5000 metros de profundidad frente a la costa asturiana. Desde siempre los pescadores del lugar están acostumbrados a encontrarlo cuando salen a faenear y nunca dieron demasiada importancia a la controversia sobre su existencia. Les es tan familiar que tiene su particular nombre vernáculo, peludín, y desde 1997 cuenta con un museo en su honor, en Luarca. Peludín o Architeuthis, lo cierto es que el kraken es un animal real, aunque no es tan fiero como la criatura salida de la imaginación nórdica y los bestiarios renacentistas. Tan real que solo nuestro secular abandono de la exploración submarina y los avances de la ciencia nos separan de su pleno conocimiento y estudio. Entre tanto, su misterio seguirá alimentando a una legión de criptozoólogos empeñados en resucitar no solo al kraken y otras bestias terribles, sino a las criaturas más románticas de las viejas leyendas marineras. La historia del kraken se origina de un relato escrito en 1180 por el rey Sverre de Noruega. Como la mayoría de las leyendas, la historia del kraken comenzó de algo real, en este caso el avistamiento de un calamar gigante. Para los antiguos marineros, el mar era un lugar peligroso y traicionero, capaz de ocultar en sus profundidades una cantidad inimaginable de monstruos, y por esta razón, para ellos cualquier encuentro con un animal desconocido como el calamar gigante se convertiría fácilmente en una criatura mitológica de las historias de los marineros. Sin embargo, este mito ha adquirido tanta popularidad que aún se podía encontrar en las investigaciones científicas del mundo natural del siglo XVIII. Incluso Carlos Linnaeus, padre de la clasificación biológica moderna, incluyó en la primera edición de su innovador Systema Naturae a esta criatura mitológica entre los moluscos cefalópodos. ¿Y tú qué opinas del kraken? ¿Es un mito o habrá un kraken oculto en las profundidades del mar? Déjalo en la caja de los comentarios. Y nos vemos en una próxima presentación. Hasta luego.